Imagina que tienes 5 segundos para tomar una decisión. No es cualquier decisión. Es la decisión que va a determinar si miles de personas viven o mueren. Y ni siquiera lo sabes todavía. Esto ocurrió de verdad. Y el hombre que tomó esa decisión ni siquiera era un general. Era un teniente coronel soviético sentado solo en una sala oscura, mirando una pantalla que decía que el mundo estaba a punto de terminar. Voy a contarte esta historia de principio a fin, porque cambia completamente la forma en que piensas sobre las decisiones tomadas bajo presión. Era el 26 de septiembre de 1983. El mundo estaba en plena Guerra Fría. Estados Unidos y la Unión Soviética vivían en un equilibrio absurdo conocido como MAD, destrucción mutua asegurada. La idea era simple y aterradora. Si tú me atacas con armas nucleares, yo respondo con armas nucleares, y ambos desaparecemos. Ese miedo era lo que mantenía la paz. Pero para que ese sistema funcionara, ambos lados necesitaban algo crítico: detectar un ataque antes de que ocurriera. Había que tener tiempo suficiente para responder. Por eso existían los sistemas de alerta temprana, satélites orbitando la Tierra, vigilando constantemente si alguien lanzaba un misil. La Unión Soviética tenía su propio sistema. Se llamaba OKO, que en ruso significa ojo. Y aquella noche de septiembre, OKO despertó. Stanislav Petrov tenía 44 años. Era el oficial de guardia en el búnker secreto Serpukhov 15, encargado de monitorear los satélites de alerta. No era un puesto glamuroso. Era una sala llena de equipos, pantallas y una responsabilidad enorme. A las 0:15 de la madrugada, sonó la alarma. En la pantalla apareció una palabra que nadie quería ver: lanzamiento. El sistema indicaba que un misil balístico intercontinental estadounidense había sido lanzado hacia la Unión Soviética. Petrov sintió cómo se le encogía el estómago. El protocolo era claro: si el sistema detecta un ataque, debes informarlo inmediatamente al mando superior. Ellos deciden si contraatacan. En teoría, la respuesta sería automática. Misil desde Estados Unidos, respuesta inmediata. La destrucción mutua, asegurada en acción. Pero antes de que Petrov levantara el teléfono, la pantalla se actualizó. Ahora decía 2 misiles, luego 3, 4, 5. El sistema estaba diciendo que Estados Unidos acababa de lanzar 5 misiles nucleares hacia la Unión Soviética. Una guerra nuclear había comenzado, y Petrov tenía apenas unos minutos para decidir qué hacer. Aquí es donde la historia se vuelve realmente interesante, porque Petrov no tomó el teléfono de inmediato. Se detuvo, respiró y empezó a pensar. La primera pregunta que se hizo fue simple: ¿por qué 5? Si Estados Unidos decidiera atacar de verdad, ¿por qué enviaría solo 5 misiles? Su arsenal tenía cientos, quizá miles de cabezas nucleares. Un ataque real sería masivo, no limitado. 5 misiles no destruirían la Unión Soviética. No tenía sentido estratégico. Segundo, el sistema de radar terrestre, independiente de los satélites, no había confirmado nada. 2 sistemas distintos, uno detectando, otro no. Cuando algo es real, ambos deberían coincidir. Tercero, el sistema OKO era relativamente nuevo, y los sistemas nuevos fallan. Petrov miró la pantalla, miró el teléfono, y tomó una decisión. Registró el evento como una falsa alarma. No lo reportó como un ataque real. Asumió que el sistema estaba equivocado. Haz una pausa un segundo y entiende el peso de esa decisión. Si estaba equivocado, la Unión Soviética no se habría preparado para un ataque real. Millones podrían haber muerto. Si estaba en lo correcto, pero aún así reportaba un ataque, el mando soviético probablemente
habría lanzado un contraataque. Estados Unidos vería misiles y respondería. Resultado: una guerra nuclear global iniciada por un error. Petrov estaba en una situación imposible y decidió en cuestión de minutos, solo, de madrugada, con una pantalla gritando «ataque», que causó la falsa alarma. Investigaciones posteriores revelaron que el sistema OCO confundió el reflejo del sol en nubes altas con el calor de misiles en lanzamiento. Un error en los algoritmos. En otras palabras, el sol, reflejado de la forma equivocada, casi provocó una guerra nuclear. ¿Y qué pasó con Petrov después? Podrías pensar que fue tratado como un héroe. No fue así. El ejército soviético no sabía cómo manejar la situación. Por un lado, había tomado la decisión correcta. Por otro, había violado el protocolo. No fue castigado formalmente, pero tampoco fue recompensado. No hubo ascenso. Tiempo después sufrió un colapso nervioso y se retiró anticipadamente. Vivió una vida modesta cerca de Moscú. El mundo no supo la historia hasta después del fin de la Unión Soviética. En 1998, 15 años después, salió a la luz. Recibió reconocimiento internacional. La ONU lo homenajeó. Se hicieron documentales. Viajó y recibió premios. En una ocasión, le preguntaron cómo se sentía siendo llamado el hombre que salvó al mundo. Él respondió que no se sentía un héroe. Solo había hecho su trabajo y tuvo suerte de estar en lo correcto. Pero aquí está lo importante. Petrov no tomó la decisión correcta por intuición mágica. Lo hizo porque, incluso bajo presión extrema, se hizo dos preguntas simples. ¿Esto tiene sentido? ¿Es consistente con lo que sé del mundo? 5 misiles no tenían sentido. La falta de confirmación no era consistente. Eso fue suficiente para dudar del sistema. En situaciones de presión extrema, el cerebro humano tiene un impulso muy fuerte de actuar. Hacer algo parece mejor que no hacer nada, especialmente en el ámbito militar, donde seguir órdenes es fundamental. Pero Petrov resistió ese impulso. Se detuvo, pensó, y esa pausa marcó la diferencia. Y 1983 no fue el único caso. Menos de un mes antes, la Unión Soviética derribó un avión civil surcoreano, el vuelo KAL-007. Las tensiones eran enormes. En noviembre, la OTAN realizó el ejercicio Able Archer 83, una simulación nuclear. Fue tan realista que la Unión Soviética creyó que podía ser un ataque real. Sus fuerzas nucleares entraron en alerta. El mundo estuvo al borde de una catástrofe sin que casi nadie lo supiera. Más tarde, incluso Ronald Reagan quedó impactado al saberlo. Comprendió que una guerra podía comenzar no por intención, sino por error. Hay un patrón en los momentos más peligrosos de la Guerra Fría. Los mayores riesgos no vinieron de líderes locos, vinieron de sistemas, de errores, de malentendidos, de situaciones donde personas comunes tenían minutos para decidir si el mundo terminaba. Y lo que marcó la diferencia no fue el heroísmo, fue algo más raro: la capacidad de detenerse, cuestionar, no entrar en pánico. Petrov tenía eso, y gracias a eso, tú y yo estamos aquí. Murió en 2017 a los 77 años, en silencio. Un hombre que probablemente salvó más vidas que casi cualquier otra persona en el siglo XX. Pero su historia permanece y nos recuerda algo importante. Las decisiones que cambian el mundo no siempre se toman en palacios o gobiernos. Se toman por personas comunes, en momentos imposibles, que se niegan a entrar en pánico 5 segundos o quizá 5 minutos. No importa el tiempo exacto, lo importante es que se detuvo, y eso fue suficiente. Si llegaste hasta aquí, también te va a gustar el próximo video. Va a aparecer ahora mismo en tu pantalla.